realmente es un honor para mí presentar a la doctora Celina, muy amplia conocida de muchos de ustedes y muchos de nosotros. Voy a leer una muy pequeña síntesis curricular de ella, de todos los logros que ella ha logrado. La doctora médico Celina Gómez Gómez tuvo su licenciatura de médico cirujano y partero en el año del 75 en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León, posgrado de Medicina Familiar en 1979, también en el Hospital Universitario, doctorado en Medicina con entrenamiento en el área de bioética en el Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Texas en San Antonio y en la Universidad Autónoma de Nuevo León en el año del 2003. Sus principales áreas de investigación, obviamente la bioética y la investigación. Su posición actual, profesor del Departamento de Medicina Familiar en área de bioética, Facultad de Medicina y Hospital Universitario de la Universidad Autónoma. Y como datos adicionales es importante comentar también que es presidente del Comité de Ética del Departamento de Psiquiatría del Hospital Universitario, también de la Universidad Autónoma, presidente del Comité de Ética de la Sociedad Neolonesa de Residentes y Especialistas de Medicina Familiar y miembro del Comité de Ética de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Doctora, le cedo el estrado para que nos hable usted. Muchas gracias. Buenos días, pues el día de hoy voy a compartir con ustedes la metodología que utilizo en las clases de ética clínica, que en realidad son problemas éticos en el hospital universitario. Hay aquí algunos que ya conocen esta metodología, que son los residentes o residentes, tanto del hospital universitario como del ISSSTE, ¿verdad? Que son mis alumnos en el hospital. Entonces, vamos a revisar cómo se analiza el caso, vamos a revisar la teoría, ¿verdad? Luego vamos a revisar el caso clínico con el reforzamiento de la teoría. Si a alguien le interesa, verá su correo y se lo puedo mandar. Y vamos a revisar el caso, ¿verdad?, de una paciente de la comunidad con la célula de convivencia, ¿verdad? Y todo cómo analizamos ese caso. Entonces, para algunos va a ser ya la metodología porque en el temario, ¿verdad? En el R1 damos ética y en el R2 damos dilemas éticos, ¿verdad? Durante todo el curso. Entonces, ¿qué hacemos? Pues le damos al residente el caso clínico, que más o menos son unas 4 páginas, ¿verdad? Le hacemos unas preguntas sobre el caso clínico que deben leer los residentes antes de leer la teoría. El residente que está encargado del caso clínico, con 2 semanas de anticipación, estudia toda la bibliografía, ¿verdad? Y manda artículos tanto del tema que se trate como de las cuestiones éticas que implican ese caso, ¿verdad? Pero todos utilizamos esta metodología y después ya lo revisamos en la clase y discutimos. Entonces, este es un método de análisis del doctor Albert Jensen, ¿verdad?, de la Universidad de California. Él es uno de los mejores eticistas del mundo y sobre todo de ética clínica. No filosofía, porque si no estamos hablando de casos clínicos, pues la ética como disciplina estructurada no tiene más de 35 años. Su desarrollo se debe al avance tecnológico de la medicina y a los cuestionamientos sobre su aplicación. No es lo mismo ayudarle a la pareja infértil, ¿verdad?, con la nueva tecnología de la fertilización asistida, a que tenga un bebé que durante años ha tratado de tener y no puede, a alguien que nada más porque tiene dinero, ¿verdad?, le paga a alguien $30,000, por ejemplo, para que tenga su bebé. Entonces será lo mismo que las personas que están encargadas de la fertilización asistida utilicen sus conocimientos, habilidades y destrezas con una pareja o con alguien que no quiere reformar su cuerpo, ¿verdad?, y que le paga $30,000 a una colombiana para que tenga su bebé. Entonces, dice, al aumento de los conocimientos médicos de la población, pues cada vez nuestros pacientes nos están cuestionando más. Yo siempre practico un caso de un FOMARREL-19, les hablo de una paciente de un FOMARREL-19 que yo mandé al hospital y tenía una anomalía arteriovenosa. Y me dijo, doctora, me dijo con bastante dolor, me dijo, doctora, soy el último caso del mundo. Entonces, les cobran $10 en un cibercafé. Entonces, pues cada vez te cuestionan y saben más. ¿Por qué no me dio este tratamiento, etcétera? Dice, a la conciencia de los pacientes sobre las decisiones que tienen que participar. Pues cada vez más la medicina está cambiando del paternalismo, ¿verdad?, a la toma compartida de decisiones o al respeto a las preferencias del paciente.
Y otro, dice, a la mercantilización de algunos profesionales de la salud. Siempre habrá médicos que actúen de manera no ética e inmoral, como de otras profesiones o cualquier otra persona, ¿no? La que sigue, Enrique. Entonces, siempre que nosotros analicemos un caso, pues tenemos que pensar cuáles son los objetivos de la medicina. Este tratamiento que yo voy a dar, ¿cómo me voy a enfocar hacia dónde me voy a ir? ¿Va a ser hacia la medicina paliativa o va a ser curativa? Entonces, aquí están promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, la cura, el alivio de los síntomas. Y este punto 8, que dice ayudar a los pacientes a morir con dignidad, pues no es lo mismo que un paciente muera en su casa al lado de sus seres queridos, un paciente desahuciado, a que le practique la eutanasia o el suicidio asistido, ¿verdad? Hay culturas que están muy adelantadas, Holanda es una de ellas, en las que el 96% de los médicos ha practicado la eutanasia, ¿verdad? O el suicidio asistido, y lo ven como una parte de su ejercicio profesional. La que sigue. Entonces, dice, el análisis de los casos clínicos juega un rol importante en el estudio de la ética médica. El analizar y discutir cada historia nos permite clasificar los tipos mayores de problemas a los que nos enfrentamos en la práctica profesional. O sea, ¿de qué estoy hablando? Es paternalismo, voy a decidir por otros porque el paciente es incompetente, hay terceras partes involucradas, las aseguranzas médicas, por ejemplo. Dice, y el análisis pues, nos permite una identificación sensitiva de la clase de valores y obligaciones pertinentes a la investigación de estos problemas. Identificar los valores en conflicto. ¿De qué se trata? ¿Es un problema de autonomía? ¿Es un problema de beneficencia? ¿Es un problema de justicia? Dice, identificar un rango de soluciones posibles, seleccionar una solución, identificar las razones que apoyan la solución y descubrir la importancia de la experiencia y la reflexión en la solución de los dilemas éticos. ¿Hice lo correcto con este paciente? ¿Pude haber hecho algo mejor por este paciente? La que sigue. Dice, muchas decisiones conflictivas obligan al médico a hacer juicios de valor, eligiendo un camino que respete las esperanzas y los deseos del enfermo. A veces esto es posible, a veces no. Y las decisiones en el ámbito clínico pueden ser difíciles porque podemos sentirnos inclinados a hacer algo que es moralmente incorrecto. ¿Cuántas veces nos presiona la familia para no decirle a un paciente un diagnóstico, verdad? ¿Y hacia quién es nuestra responsabilidad? ¿Es al paciente o es a la familia del paciente? La que sigue. Dice, muchos casos clínicos son trágicos en el sentido de que todas las opciones parecen malas y sin embargo hay que hacer algo. O sea, la esperanza es el último que muere y debemos de ofrecerle algo al paciente. A lo mejor no lo voy a curar, pero sí le voy a quitar la náusea, le voy a quitar el vómito, ¿verdad? O alguna otra molestia. En muchos casos, pues los riesgos son grandes y las consecuencias son difíciles de prever y de aceptar. Pues sí, pero era la decisión del paciente, ¿no? Él quiso entrar a la cirugía, etcétera. Dice, otra dificultad deriva del hecho de que cada caso es diferente y no se puede determinar con anticipación, pues cuál es la decisión correcta. En cada situación nueva, pues es imprescindible analizar cuidadosamente los datos pertinentes. Cuando nosotros vemos los casos, la mitad decimos, no me pueden dejar mentir, nos inclinamos por una opción de tratamiento y otros por otra. Y a ver, ¿qué harías? ¿Harías esto sí o no? Y unos que sí y otros que no, ¿verdad? Y ahí está. La que sigue. Entonces dice, cada decisión difícil obliga al médico a renunciar a importantes posibilidades y a comprometerse con una posición determinada a la cual debe dirigir sus recursos. Dice, la medicina y la salud son hoy y siempre serán prácticas sociales con profundo e imprescindible sentido humanístico y moral. Y en la medida en que la ciencia y la tecnología amplían nuestra capacidad para intervenir en los procesos que determinan o modifican la vida de los individuos y de las sociedades, pues aumentan la necesidad de las consideraciones éticas. La ley no va de acuerdo a la ética ni a la moral. Y estamos muy atrasados, ¿verdad?, en las cuestiones éticas y se presentan los casos y se llaman hasta la corte y entonces empiezan a legislar. La que sigue. Entonces, ¿qué nos sugiere el doctor Albert? Pues en el método de análisis, las indicaciones médicas, que lo vamos a ver ahorita. ¿Cuáles son las preferencias del paciente? La calidad de vida del paciente y en qué contexto vive ese paciente, ¿verdad? La que sigue. Entonces, ¿cuáles son los principios que predominan en las indicaciones médicas? ¿Cuál es el problema médico? ¿Qué antecedentes tiene este paciente? ¿Cuál es su diagnóstico? ¿Qué pronóstico tiene?
Estamos hablando de un problema agudo, estamos hablando de un problema crónico, es un problema crítico, sí o no, es una emergencia, es reversible el problema. ¿Cuáles son los objetivos de tratamiento? ¿Cuáles son las probabilidades que tengo de éxito? ¿Y cuál es el plan en caso de falla del tratamiento? ¿Cuál es mi plan B? ¿Cuál es mi plan C? ¿Verdad? Si el plan A no funciona. Y en suma dice, ¿cómo puede este paciente ser beneficiado por la atención médica y de enfermería? ¿Y cómo se puede evitar el daño? Entonces, por eso está el principio de beneficencia y no maleficencia. Oye, sí, voy a tratar de ayudarte, pero si no te puedo ayudar, pues de perdido no perjudicarte, ¿no? La que sigue. Entonces, ¿cuál es el principio que predomina en las preferencias del paciente? Pues el respeto a la autonomía del paciente. Entonces, ¿es el paciente mental y legalmente competente? Que partimos de la base que todos somos competentes y que lo que tenemos que demostrar es que no lo somos. ¿Hay evidencia de su incapacidad? Y si es competente, ¿qué ha especificado sobre sus preferencias de tratamiento? ¿Qué tal si ya no quiere este segundo curso de quimioterapia, verdad? ¿Ha sido informado de los beneficios y los riesgos? ¿Entendió la información y dio su consentimiento? Y si está incapacitado, pues ¿quién es el tutor apropiado? Si es un menor de edad, la ley dice que son los padres, ¿verdad? O el guardián. ¿Está el responsable legal utilizando los estándares apropiados para la toma de decisiones? Porque pues siempre tiene que predominar los mejores intereses del paciente. Y a veces tenemos que tomar decisiones aún en contra de los que se supone que te quieren más, ¿verdad? Como hemos visto casos aquí de niños testigos de Jehová que los padres no han querido que sean transfundidos cuando el niño tiene un dengue hemorrágico, ¿verdad? Entonces, ¿ha especificado previamente sus preferencias? Y en suma, dice, ¿están siendo respetados sus deseos dentro de los límites éticos y legales? Porque también este es otro problema importante, o sea, ¿qué quiero yo hacer con este paciente y qué me dice la ley que puedo hacer? Entonces tenemos que leer nosotros la Ley General de Salud. Vemos casos nosotros de enfermedad venérea en el adolescente o de planificación familiar. Y la Ley General de Salud dice que yo le puedo dar los anticonceptivos o el método de planificación al paciente, aunque no lo sepan los padres. O que yo debo tratarla de una enfermedad de transmisión sexual sin el conocimiento de los padres. Porque las repercusiones a la larga son mayores. Entonces, ¿qué tal si es mi familia y yo conozco a los papás y yo sé que a lo mejor les gustaría saber, pero si el adolescente aparte me dice que no les diga, pues predomina la confidencialidad, ¿no? Ok. Entonces, ¿cuál es la que sigue, por favor? Entonces, es muy importante que leamos nosotros, ¿verdad? Nuestra Ley General de Salud para que sepamos lo que legalmente nosotros debemos de hacer. En la calidad de vida, ¿cuáles son los principios que son importantes, verdad? Pues el principio de beneficencia, el de no maleficencia y el del respeto por la autonomía. ¿Cuáles son los prospectos con o sin tratamiento para que el paciente regrese a una vida normal? ¿Qué déficits físicos, mentales y sociales puede presentar el paciente si el tratamiento tiene éxito? ¿Existen prejuicios del médico que puedan perjudicar la evaluación de calidad de vida del paciente, sí o no? Hay estudios internacionales que demuestran que los médicos somos los peores evaluadores de calidad de vida. ¿Por qué? Porque yo veo al paciente ciego, amputado, diabético, pero no estoy viendo la espiritualidad del paciente, ni estoy viendo todos los logros que el paciente tiene, ni estoy viendo la autoestima, ni estoy viendo que es una persona muy querida por su familia, por sus amigos, que a lo mejor es más feliz, ¿verdad?, que otro que no está discapacitado o que no tiene tantas complicaciones. Entonces, los médicos evaluamos lo físico nada más y no evaluamos el contexto. Dice, ¿es la condición actual o futura del paciente tal de que continuar con vida pueda ser juzgada indeseable? ¿Existe algún plan o razón para no continuar el tratamiento? ¿Existe algún plan de confort y de cuidados paliativos? Sí o no, ¿verdad? La que sigue. En el contexto, ¿cuáles son los principios que nos interesan, verdad? Que son los principios de lealtad y el principio de justicia. ¿Existen aspectos familiares que pueden influenciar el tratamiento, sí o no? Porque muchas veces nosotros utilizamos a la familia como un recurso para que el paciente acepte un curso de acción.
que de otra manera el paciente no lo aceptaría, y lo hace por el cariño que le tiene a sus seres queridos, ¿verdad? Y porque lo presionan. Dice, existen aspectos en los proveedores médicos y enfermeras que puedan influenciar el tratamiento. Existen factores financieros o económicos, religiosos y culturales, que también es un aspecto muy importante. Yo nunca había visto morir una persona por sus creencias religiosas. A las 2 semanas que estaba yo en San Antonio, una pareja tuvo un accidente y deciden entre los dos chocados, quién de los dos se moría, ¿verdad? En Estados Unidos el testigo de Jehová por ley se ha ganado el derecho a no ser transfundido, si es un adulto competente. Si es menor de edad, entra en los servicios de protección del menor, y si la mujer está embarazada también. Le dicen, si tú no estuvieras embarazada, no te transfundiría, pero tú no eres dueña de ese bebé, que a lo mejor en el futuro ni testigo de Jehová va a ser, ¿verdad? Entonces, jamás me había visto, ni había tocado que alguien falleciera por sus creencias religiosas, y eso tiene muchas implicaciones, ¿no? Existen límites en la confidencialidad, existen problemas para obtener los recursos. ¿Cómo afecta la ley las decisiones de tratamiento? ¿Está involucrada la investigación clínica o la enseñanza? ¿Existe algún conflicto de interés por parte del proveedor o de la institución? Que ahora cada vez uno lo tiene que aclarar, ¿no? La que sigue. Entonces, ¿qué es importante en el método de análisis de un caso? Pues, ¿por qué viene el paciente a consultar? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la historia de la enfermedad? ¿Qué antecedentes heredofamiliares tiene? ¿Qué encontramos a la exploración física y qué encontramos con los datos de laboratorio y gabinete? Entonces, esto se complementa con la otra parte de lo que vimos ahorita, ¿verdad? De indicaciones médicas, preferencias del paciente, calidad de vida y contexto. Entonces, voy a ver con ustedes un caso, ¿verdad?, que vimos. Dice, empezando por el motivo de consulta, dice, Alma es una mujer de 66 años que acude a la consulta de medicina familiar acompañada por su hija Ana, y la paciente refiere que desde hace algunos meses olvida las cosas. ¿Ya que sí? Su hija comenta que desde que empezaron los olvidos hace 3 meses, nota a su madre muy preocupada y triste. La paciente refiere que desde hace 3 semanas presenta anedonia, llanto fácil, labilidad emocional, desesperanza y ansiedad, acompañado de hiporexia e insomnio inicial, el cual aumentó cuando su hija y su yerno comenzaron a impedir su salida con las amigas a jugar lotería. Entonces el caso está muy ad hoc ahorita con lo de juego patológico y ludopatía, ¿verdad? La que sigue. En los antecedentes heredofamiliares, sin datos relevantes, no existen antecedentes de demencia en la familia ni de depresión, ¿verdad? La que sigue. El examen físico también y neurológico estuvo dentro de límites normales. La que sigue. Dice, el médico familiar complementó la valoración con exámenes de laboratorio, los cuales estuvieron dentro de límites normales, y una resonancia magnética nuclear del cerebro, la cual también fue encontrada dentro de límites normales. La que sigue. Entonces, en las indicaciones médicas, dice, se incluye el contenido habitual de una discusión clínica, como son el diagnóstico, el plan de tratamiento, el pronóstico del problema médico del paciente, y se refiere a las intervenciones diagnósticas y terapéuticas que son apropiadas para evaluar y tratar correctamente el problema. Dice, la discusión clínica revisa los aspectos médicos y lo evalúa a la luz de las características éticas fundamentales del caso, como la posibilidad de beneficio para el paciente y el respeto a sus preferencias. Entonces, ya les digo yo, cada vez más los pacientes tienen más conocimientos, cada vez más los pacientes participan en la toma de decisiones, quieren saber qué tienen, cuál es su enfermedad, cuál es su pronóstico, aparte que es uno de los derechos que tiene el paciente, ¿verdad?, de saber su diagnóstico. Entonces dice, durante la consulta el médico le aplicó el examen del estado mental con una calificación de 24 puntos que sugería demencia. En la escala de Hamilton obtuvo 19 puntos que indica depresión mayor moderada. En la de Lawton y Brody de actividades instrumentales de la vida diaria calificó con 5 puntos, lo cual muestra una dependencia moderada. El examen físico y neurológico practicado estuvo dentro de límites normales. Entonces, el médico familiar estableció en ese momento que la paciente presentaba un tipo de demencia, posiblemente la enfermedad de Alzheimer. Ya ven que todas las demencias, el 60% es la de Alzheimer y se hace por exclusión.
no tuvo un traumatismo, no tiene un cáncer, no tuvo un antecedente de un ACV, etcétera. Entonces dice, ya que su paciente refería olvidos frecuentes, pérdida frecuente del objeto, repetición de las mismas cosas, dificultades con el dinero, olvido de citas por confusión de los días y dificultades para expresarse, y que se acompañaba de un cuadro depresivo moderado, lo que agravaba sus olvidos, ya que se daba cuenta claramente de que algo estaba pasando con su persona y ella no podía tener el control. La que sigue. Dice, el médico familiar complementó la valoración con exámenes de laboratorio, los cuales estuvieron dentro de límites normales, y una resonancia magnética nuclear de cerebro, la cual también, ya les había dicho anteriormente, estaba dentro de límites normales. Se realizaron interconsultas con médicos de los servicios de neurología y psiquiatría para detectar otras alteraciones, determinar el estadio de la enfermedad, la funcionalidad del paciente, su estado emocional y su estructura social. El diagnóstico en esta primera fase fue de demencia tipo Alzheimer, con estado de ánimo depresivo de acuerdo al DSM-4 en fase 1. La que sigue. Dice, el médico familiar informó de su diagnóstico a Alma y a su hija Ana, contestando a todas las inquietudes que ellas presentaron, y les proporcionó un acceso adecuado a los cuidados médicos generales y especializados. El médico familiar concertó posteriormente una cita con la familia de Alma. El médico de Alma optó por corregir la depresión de la paciente antes de iniciar la valoración de la capacidad de toma de decisiones. El tratamiento farmacológico se inició con sertralina, 50 miligramos una vez al día, y alprazolam 0.25 miligramos una vez al día por vía oral. El tratamiento no farmacológico pues fue dirigido al entorno físico y social de la paciente. Dice, en la valoración de la capacidad para la toma de decisiones se utilizaron para el afecto la escala de Hamilton y de Yazabet, y colaboradores con una puntuación total de 6 y 5 puntos para cada una de ellas, lo cual la coloca dentro de límites normales. Para la memoria se utilizó la prueba de acortada de Pfeiffer, en donde presentó 3 errores mostrando un deterioro intelectual leve. En el lenguaje se utilizó la escala de valoración de la enfermedad de Alzheimer para ver la eficacia del tratamiento, resultando con una dificultad leve para encontrar las palabras adecuadas. En el visual espacial se utilizó la prueba del dibujo del reloj, obteniendo una puntuación de 9, lo cual es considerado normal. Y en el juicio se le solicitó a la paciente que interpretara por proverbios, encontrándose un juicio preservado. En atención y cálculo se utilizó la prueba para conocer el estado mental, en donde logró una calificación de 5, considerada como normal. Los resultados de la valoración fueron comentados a Alma y posteriormente a sus hijos. Entonces volvemos a lo de las indicaciones médicas. ¿Cómo puede este paciente ser beneficiado por la atención médica y de enfermería, y cómo se puede evitar el daño? La que sigue. Entonces dice, el objetivo del médico familiar para Alma era pues mantener lo mejor posible la función cognitiva, mantener las funciones de las actividades diarias, retardar la aparición de síntomas conductuales, prolongar la autonomía, ayudar a la familia a aceptar el diagnóstico, que esto es muy difícil, ¿verdad? Hablar con la verdad y minimizar el impacto de los cuidadores. Muchos de los problemas con la familia de ella fueron que los hijos decían que estaba chosteando, ¿verdad? Y que era parte normal del envejecimiento. Entonces, ahí está el problema, ¿verdad? Cuando no somos capaces de aceptar un diagnóstico o de pedir otras opiniones. En relación a las preferencias del paciente, dicen, todo tratamiento médico, las preferencias del paciente están basadas en sus valores y en la evaluación personal de los beneficios y de las molestias que son éticamente relevantes. En cada caso clínico deben de hacerse estas preguntas. ¿Qué es lo mejor para el paciente? Era lo que les decía. ¿Será esto verdaderamente lo mejor o será esto otro lo que es verdaderamente mejor para este paciente? Y aparte de eso se deben de hacer varias preguntas adicionales. ¿Se ha proporcionado suficiente información? Porque se ha visto, ¿verdad?, que hablamos nosotros como pericos y nada más decimos 2 o 3 cosas al paciente y queremos que el paciente nos entienda, ¿verdad? ¿Entendió el paciente la incertidumbre inherente de cualquier recomendación médica y el rango de acciones racionales que existen? También aquí hay otro problema. Hay estudios que demuestran que los médicos familiares solo valoramos el entendimiento del paciente en el 2% de los casos. Hace como 10 años que leí esto, entonces me entendió lo que le dije y me doy cuenta que es cierto. Pues no me lo escribió ahí, doctora. Bueno, a ver, ¿cómo se llama lo que se va a tomar?
Ah, pues no sé. Y tiene 30 años de diabético. Una pastilla grandotota. Pues yo ya sé que es el metformin, ¿verdad? Y otra chiquitita. Y no sabe. No sabe. Entonces, está aceptando voluntariamente, está siendo presionado. Y si el paciente no es competente, pues ¿quién tiene la autoridad para decidir? ¿Cuáles son los límites éticos y legales de esa autoridad? ¿Qué debe hacerse si no se logra identificar a un subrogado? ¿Verdad? Que lo que debe hacerse es, pues, en los mejores intereses del paciente, y en muchos casos cuando el paciente está inconsciente, lo que se llama consentimiento implícito. ¿Qué significa esto? Que si estoy hablando de un paciente que cayó en paro, si pudiese hablar me diría, oye, resucítame, ¿verdad? Sácame de esto. Entonces nos vamos por la beneficencia, por los mejores intereses del paciente, lo que a mi juicio y habilidades y destrezas pienso que es lo mejor. Entonces Alma por su parte deseaba recibir tratamiento, ya que percibía que algo estaba pasando con ella y que no tenía control en algunas áreas de su vida relacionadas con la memoria. Le preguntó a su médico sobre la evolución de la enfermedad y calidad de vida. Alma y sus hijos fueron informados de los beneficios y los efectos colaterales de la medicación y junto con el médico tomaron la decisión de la medicación farmacológica. La paciente expresó que se sentiría mejor si no tuviera las restricciones impuestas por su hija para salir con sus amigas a jugar lotería, que era lo que a ella le encantaba, ¿verdad? Entonces el médico abordó con Alma y su familia las cuestiones financieras y legales. El médico también abordó con Alma el manejo posterior de su tratamiento y decidieron entre ambos su tratamiento en el caso de que aparecieran algunas complicaciones. Alma decidió continuar viviendo en su casa con cuidados de enfermería diurnos conforme avance la edad y la enfermedad, posteriormente nocturnos, expresándole a sus hijos que cuando ya no pudiera reconocerlos, la podían institucionalizar. Hasta ese momento, dijo, para cuando yo ya no sepa y haya perdido la memoria, entonces sí, ¿verdad? Si yo soy una carga para ustedes. Y pagar la atención con su pensión y las 2 casas de renta que ella tenía. Los hijos le aseguraron que ella continuaría viviendo en su entorno familiar. ¿La que sigue? Entonces Alma ha expresado su deseo de no ser alimentada con sonda, ni de recibir hidratación intravenosa, ni de ser puesta en un ventilador, y que también dijo. Tiene temor de ser sobretratada en un hospital, por lo que no desea tampoco ser hospitalizada. Desea morir en su casa al lado de sus seres queridos. Ella es católica devota que asiste a misa todos los domingos. Hizo arreglos en su iglesia para que un sacerdote o ministro le lleve la comunión a su casa cuando no sea capaz de asistir a la iglesia. Alma ha realizado desde antes de su jubilación los arreglos para su funeral. Desea ser cremada y compró un nicho, ¿verdad?, en una iglesia de aquí, del country. La que sigue. Entonces, ¿están siendo respetados sus deseos dentro de los límites éticos y legales? La que sigue. En calidad de vida, dice, cualquier lesión o enfermedad amenaza a las personas con una reducción en la calidad de vida manifestada en los signos y síntomas de la enfermedad. Un objetivo de la intervención médica es la de restaurar o mejorar la calidad de vida, de tal manera que en cualquier situación médica la calidad de vida debe de ser considerada. Es importante, es muy importante este aspecto, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiero yo para mí? ¿Cuáles son mis preferencias en la atención médica? ¿Quiero calidad de vida? ¿Qué significa esto? Que voy a vivir, aunque viva menos tiempo, pero que yo esté consciente, ¿verdad? Que no tenga dolor. ¿O quiero cantidad de vida? Porque quiero decirles que las personas dicen, no me importan las condiciones en las que esté, yo prefiero que me prolonguen la vida, ¿verdad? Entonces, las personas tenemos valores y creencias diferentes y actuamos y pensamos de diferente manera. Entonces, alguien puede decir, yo me voy por lo de calidad de vida, y alguien puede decir, yo me voy por cantidad de vida. Al fin que la ciencia avanza tanto que ¿quién me dice a mí que al ratito no encuentran algo para la enfermedad? Entonces hay personas que tienen muchísimo dinero, que tienen criopreservados sus cuerpos o su cerebro, ¿verdad? Para cuando avance la ciencia, los resuciten, ¿verdad? Entonces si tienes poquito de dinero, pues nomás tu cerebro. Entonces hay bancos ya con nitrógeno líquido que están preservando, pero necesitas tener pues, muchísimo dinero para hacerlo, ¿no? Entonces, pues la demencia Alzheimer es una enfermedad con deterioro progresivo, irreversible, para la que hasta el momento no existe cura. Afecta importantemente la calidad de vida de quien la padece, de la familia y especialmente del cuidador. Los que vemos adultos mayores y atendemos cuidadores, pues sabemos lo que esto significa, porque a ellos se les llama la segunda víctima, ¿verdad? Y primero
Nosotros hemos hecho estudios de que primero se enferma y se hospitaliza el cuidador antes que se muera la persona que le diagnosticaron la demencia. Porque haces el diagnóstico y todavía la persona puede vivir hasta 15, 18 años, en promedio casi 3. Entonces estamos hablando de un problema muy importante y que conforme se controlan otras enfermedades y aumenta la esperanza de vida, pues más oportunidad tenemos, ¿verdad?, de presentar demencia. Entonces, dice la paciente, la paciente dice en ese momento tiene buena calidad de vida ya que está en la primera fase de la enfermedad. La que sigue. Entonces, ¿qué todo lo que implica lo que revisamos hace rato de la teoría de calidad de vida? La que sigue. Y otro aspecto que es muy importante que les decía yo hace rato, pues el contexto. Dice, los casos se desarrollan en instituciones, en personas, en arreglos financieros y sociales que pueden influenciar la atención del paciente de manera positiva o negativa. El contexto por sí mismo es afectado por las decisiones que se tomen y estas decisiones pueden ser psicológicas, emocionales, financieras, legales, científicas, educativas, religiosas. Y en cada caso la relevancia de estas características debe de ser determinada y valorada porque su importancia es crucial en el entendimiento y la resolución del caso. ¿Cómo quiero yo darle una dieta a un paciente si no hay quien se lo prepare porque el esposo trabaja? Entonces tengo que ver el contexto cuando doy una indicación o cuando doy un tratamiento. La que sigue. Dice, Alma es una maestra jubilada desde hace 6 años, tiene 3 hijos casados, Ana, Juan y Teresa. Actualmente vive con su hija mayor Ana, con su yerno y con los 2 hijos de la pareja. Antes de su jubilación trabajaba 3 turnos diarios, ya que era divorciada y ella se hacía cargo de sus padres y de sus 3 hijos. Posterior a su jubilación llevó una vida activa ocupándose de las actividades domésticas y el cuidado de sus nietos durante los horarios de trabajo de su hija Ana. Durante las tardes se encontraba con sus amigas para jugar lotería y otros juegos de azar, refiriendo que esto le proporcionaba gran placer. Pero cuando ella empezó con sus olvidos, su hija y su yerno comenzaron a impedir su salida con las amigas, razón por la cual aumentó su ansiedad y tristeza. ¿La que sigue? La paciente expresó que se sentiría mejor si no tuviera las restricciones impuestas por su hija para salir con sus amigas a jugar lotería. Por otro lado, la hija mencionó que ella se encontraba muy preocupada por las dificultades que presentaba su madre. O sea, como ven, cada paciente tiene sus puntos de vista. La hija estaba preocupada por la madre, por los cambios en el humor y las dificultades con la memoria, ya que temía que pudiera perderse. Además, a Ana le parecía que su madre llegaba muy tarde a casa y creía que no dormía lo suficiente y esto le causaba las dificultades en la memoria. ¿La que sigue? Dice, el médico familiar concertó posteriormente una cita con la familia de Alma, la cual está integrada por Ana, quien es la hija mayor, Juan y Teresa, quien es la hija menor. En esta entrevista fueron informados respecto a la irreversibilidad de la enfermedad, del deterioro progresivo, y se les mencionó los cambios que debe de realizar la familia, reconociendo el dolor por el que pasan y siendo empático con la familia. Pues es de las cosas más dolorosas ver cómo se va deteriorando un ser querido para hasta llegar a estar en estado vegetativo. Es muy doloroso. ¿La que sigue? Dice, el diagnóstico fue de un alto impacto para la familia y no todos estuvieron de acuerdo. Ana, quien convivía la mayor parte del tiempo con su madre, ya había asimilado, ¿verdad?, el diagnóstico. Pero Juan y Teresa creían que era cosa de la edad y que su madre no tenía nada y que no necesitaba ningún medicamento. Dice, el médico familiar le señaló que el diagnóstico de su madre había sido realizado por un equipo de especialistas y que el tratamiento podría mejorar la sintomatología de su madre y darle una mejor calidad de vida. La que sigue. Juan y Teresa decidieron consultar a otro especialista y fueron remitidos con el neurólogo y el psiquiatra que ya habían intervenido en el diagnóstico de Alma. Posteriormente aceptaron que su madre requería tratamiento. Fueron informados de los beneficios y los efectos colaterales de la medicación y junto con el médico tomaron la decisión de la medicación farmacológica. Juan quería que el médico no le dijera la verdad a su madre sobre su condición en la fase final, ¿verdad? La que sigue. Asimismo les informó que debido a que las habilidades de la paciente de pensar y de actuar se deterioran de manera progresiva, pues la familia enfrentará una crisis por la pérdida de la personalidad de la paciente y les proporcionó una lista de servicios sociales disponibles en la comunidad a los que podían acudir para recibir ayuda. Hay grupos de la Asociación de Alzheimer del Hospital Universitario.
Hizo además, y ahora del Doctors Hospital, hizo además énfasis en las actividades que aún podía realizar Alma. Dice, el médico contactó a la familia con grupos de apoyo y les invitó a hacer planes legales y financieros. ¿La que sigue? Dice, los resultados de la valoración fueron comentados a Alma y posteriormente a sus hijos y a su yerno, en donde se llegó al acuerdo de permitirle salir con sus amigas a jugar lotería, 3 días a la semana. Tomando en consideración los problemas de memoria que presentaba, se le solicitó que siempre portara una identificación personal y que alguno de sus hijos se encargara de llevarla y traerla a sus actividades sociales. Posteriormente se planeó una cita con Alma y su familia para trabajar sobre directivas avanzadas o instrucciones por adelantado en situaciones de tratamientos posteriores, responsabilidades legales y financieras para preservar su autodeterminación aún después de que ella llegara a perder su capacidad de decisión. ¿La que sigue? Dice, el médico expuso a la familia las diversas situaciones con las que se enfrenta un cuidador y el estrés al que se ve expuesto, por lo que le dio cita a la familia para explicarles el manual de tips de cuidadores y facilitar la tarea de la atención, los roles del cuidado y la utilización de los recursos disponibles en la comunidad. Este manual de tips para cuidadores es un manual que hicimos. Si alguien está interesado, déme su email y se los mando. O si lo traen aquí, yo lo traigo en el USB. Lo hicimos el doctor Raúl Fernando Gutiérrez Herrera, que también lo conocen. Él es médico familiar, maestro del departamento, geriatra, gerontólogo. Y lo hicimos junto con la Asociación de Alzheimer Monterrey. Entonces, son 39 páginas, pero muy interesantes, porque te dicen cómo debes de hablarle a una persona que tiene demencia, cómo la debes de alimentar, cómo la debes de vestir, qué hacer en casos de extravío, qué hacer en casos cuando el paciente se torna agresivo, etc. Entonces, con todo gusto, ¿verdad? Yo se los paso. ¿La que sigue? Entonces, valorar otra vez el principio de lealtad y de justicia en el contexto. ¿La que sigue? Entonces, ya para finalizar, pues dice, la práctica de una buena medicina clínica requiere que el médico familiar adquiera el conocimiento de aspectos éticos, como el consentimiento informado, derechos de los pacientes, confidencialidad, capacidad en la toma de decisiones, entre otras, porque la medicina, aún en su máximo nivel científico y tecnológico, es un encuentro entre seres humanos, y el trabajo del médico al diagnosticar una enfermedad, ofrecer consejo y proporcionar tratamiento, pues se hace también dentro de un contexto moral. La toma de decisiones puede ser tan compleja o en ocasiones más compleja que en un tercer nivel de atención. El médico debe de utilizar sus conocimientos, habilidades y destrezas, teniendo como objetivo beneficiar a sus pacientes, respetando sus preferencias al hacer un análisis desde el punto de vista ético. O sea, ¿qué le gustaría a mi paciente? ¿Qué quiere en realidad mi paciente? Porque a lo mejor no es lo que yo quiero. A veces tenemos bastantes dilemas porque una cosa es lo que el paciente quiere, otra cosa es lo que la familia del paciente quiere y otra cosa es lo que yo como médico u otros profesionales de la salud queremos para el paciente, ¿verdad? No estamos sintonizados en el mismo canal. ¿La que sigue? Entonces, esta es la última. Dice, pues no existe duda acerca de la obligación de los médicos y de otros profesionales de la salud de beneficiar a sus pacientes. El médico tiene que utilizar su mejor juicio y decidir qué es lo mejor para su paciente, considerando que generalmente las personas en nuestra cultura pues les gustaría ser tratadas de todas aquellas condiciones que fueran tratables. Si me vas a prolongar la agonía y el sufrimiento y no voy a tener buena calidad de vida, pues no me trates o no me sobretrates, ¿verdad? Les gustaría continuar viviendo sin ser una carga para otros y les gustaría tener una oportunidad razonable para completar sus proyectos de vida con un mínimo de dolor y de incapacidad. Entonces, hicieron un estudio en un hospital de veteranos en Washington hace como unos 8 años y el artículo se llama ¿Qué puede ser peor que la muerte? El geriatra pensó que los pacientes iban a contestar que el dolor, ¿verdad? Entonces, estudió, lo hemos visto nosotros en las clases de ética, estudió pacientes que se habían enfrentado a la muerte, pacientes que habían tenido accidentes cerebrovasculares, que habían sido infartados, que estaban en la etapa terminal de un cáncer o de SIDA, ¿verdad? Y les hizo la pregunta. Entonces, lo primero que contestaron ellos fue que no querían ser sobretratados. Esa fue la primera. Estoy hablando el 90 y tanto, no soy buena para los números, pero si les digo el 95, el 98% contestó que si tengo una enfermedad que es incurable, pues no prolongues mi agonía ni mi sufrimiento, no me sobretrates, ¿verdad? La segunda, la pérdida de la independencia.
O sea, el hecho de que me bañes, que me cambies, que revises mis partes íntimas es tan humillante y doloroso para mí que prefiero morirme. El artículo se llama que puede ser peor que la muerte. La tercera era el morir solos y en un lugar extraño. Pues esto nos está diciendo cómo estamos practicando nosotros la medicina, que el enfermo terminal lo tenemos en una unidad de cuidados intensivos, ¿verdad? Con venoclisis y aparatos por todos lados, en lugar de estar en su casa al lado de sus seres queridos y con la ayuda de la medicina paliativa. Y la cuarta fue el dolor. Entonces, ya para finalizar, pues no, es un abordaje el valorar todos estos puntos diferentes, ¿verdad? Como son las indicaciones médicas, lo que está indicado médicamente, cuáles son las preferencias del paciente, cuál es la calidad del paciente de vida, ¿verdad? Y en qué contexto vive ese paciente. Entonces, pues muchas gracias. ¿Alguna duda, pregunta para la doctora? ¿Algún comentario? Como podemos ver, cada cabeza es un mundo. Yo más bien, doctor, con todo gusto. Sí. Bueno, me siento impactado realmente porque se hace un enfoque justo, el dedo está puesto en la llaga. Desafortunadamente, como médicos pensamos en la enfermedad, no siempre en la persona. Como familia pensamos en la familia, no en la persona afectada. Y frecuentemente damos por hecho que son incapaces de tomar decisiones. A mí me llama la atención que hablamos de un término de respetar las preferencias de los pacientes. Me pongo a pensar como paciente y digo, bueno, probablemente a veces sí sepa qué preferiría si me dan una disyuntiva. Pero para mí sería más importante que me preguntaran acerca de lo que yo creo que necesito, más allá de la preferencia, ¿verdad? Antes de la disyuntiva, este soy yo y esto necesito. El simple hecho de que la dejaron, a Alma la dejaron enclaustrada en su casa y le evitaron ese contacto afectivo, ese contacto reconfortante con sus amigas en la lotería, ¿sí? ¿Qué era más importante? Si todos los estudios la colocaron en el primer nivel de la patología, por decirlo así, yo siento que todavía tiene mucho que hacer por sí mismo, tenemos mucho que respetar en cuanto a sus necesidades y tenemos mucho que preguntarle. Aquí la sugerencia mía sería, ¿no necesitamos acaso como médicos aprender todavía más en interesarnos en el paciente, igual que los familiares? Dale Carnegie habla de una regla muy interesante que probablemente ustedes conozcan en su libro, Cómo influir en las personas. Es un viejísimo libro porque sigue tan vigente a todos los niveles. Dice, para que tú quieras lograr que alguien se interese en lo que tú propones, en lo que tú crees, primero interésate en lo que a esa persona le interesa. Es una invitación y creo que tiene toda la razón Dale Carnegie y creo que valdría la pena, más allá de decir empatizar, porque creemos que empatizar es simpatizar y es un equívoco completo. Más allá de eso, buscar al paciente tranquilamente y preguntarle al nivel que tenga, recordando que la simple depresión provoca cambios en el carácter, provoca cambios en la memoria. No lo califiquemos todavía de discapacitado en calidad de Alzheimer. Vamos a pensar que esa persona tiene un algo, que necesita un algo. ¿Qué le podemos proveer? ¿Qué le podemos enseñar? ¿Qué nos puede enseñar también, verdad? En suma, ese sería mi comentario. Un gran reconocimiento, doctora. Me encantó realmente su propuesta y creo que podríamos hacerla nuestra todos y creo que vamos a beneficiar a quienes se supone vamos a hacerlo. Y no olvidemos nunca, como se dijo ahí entre líneas, lo que es precisamente la propuesta hipocrática, primum non nocere. ¿Sí? Es muy importante, ¿verdad?, poner cada uno de nosotros nuestro granito de arena, ¿verdad?, para mejorar los conocimientos de nuestros residentes, de los médicos, del personal, del equipo de salud que trabaja con nosotros, ¿verdad? Eso por un lado. Y por otro,
las certificaciones de los hospitales, de las unidades, de los centros de salud, ha empezado a cambiar. Yo tengo 34 años de ser maestro del Departamento de Medicina Familiar y 30 años en la Secretaría, y de tener personal de enfermería y de trabajo social que estaban en el centro de salud, en la unidad de medicina familiar, antes de que yo llegara. Y primero le decían, ay, ahí viene esta mujer cochina que le haga el papá Nicolau. Ahora, compañeros nuestros, que les falta mucha actitud de servicio. Pero ahora, como la están evaluando, buenos días, Juanita, ¿cómo está? Pásele, siéntese. ¿Por qué? Porque hay controles de calidad y llegan pacientes o llegan profesionales de la salud de otras unidades o de otros centros y se hacen pasar como pacientes. Y ya lo sabemos. Y ya tenemos nosotros las evaluaciones. Nos piden 10 pacientes nos evalúan 1 o 2 veces al año en las unidades o salen en la comunidad. Desde el trato digno. Le dijo la doctora, se presentó la doctora, la despidió la doctora, le dijo la doctora la enfermedad que tiene, el tratamiento a seguir. O sea, ya hay parámetros e indicadores que están valorando, ¿verdad?, la calidad de la atención y la satisfacción del paciente. Entonces se está haciendo cambiar mucho también a los profesionales de la salud, a un trato más digno y a una satisfacción del paciente. Bueno, pues muchas gracias. Yo quería... Bueno, felicitarte por tu plática, Celina. Ya nos conocemos, tú sabes del respeto que tengo por tu persona, por tu capacidad. Pero comentar que en relación con el tema, pues siento yo que falta un poco de información en los pacientes. De alguna manera, pues tendremos nosotros que intervenir. Ayer en el taller de tanatología comentábamos de este derecho que tienen los pacientes, pues de manifestar sus preferencias, que ya es parte de la ley. Hay en la Ley General de Salud un reconocimiento a lo que se llama la voluntad anticipada, pero generalmente las leyes requieren luego de reglamentos que desglosen cómo, o sea, sí, yo puedo hacerlo, pero ¿cómo lo hago? Entonces, en algunas partes de la República, por ejemplo en el DF, por ejemplo en Aguascalientes, por ejemplo, creo Querétaro, nosotros no lo tenemos todavía, existe ya una ley estatal sobre voluntad anticipada. Y es un documento, o sea, es un documento en el que yo, a tiempo, todavía pensante, con mi capacidad de decisión, ¿cómo que a la señora no la dejaban ir su hija? A un adulto que o sea, no me dejan ir a jugar los tachis, pero, o sea, pero bueno, si su cultura o si la relación así interfamiliar que se da, así es, y ella acepta que que tenga que pedirle permiso a la hija o al yerno para poder salir. Bueno, pero a donde voy es, nosotros como adultos, cualquier persona, todavía con la capacidad de decisión, pues no basta con decírselo a alguien. Hay un documento, insisto, que ya deriva, es apoyado en algunas partes. Yo espero que se generalice en toda la República, en donde tú vas a especificar, en caso de que yo llegue a estar en condiciones de enfermo terminal, mi deseo es y esto es lo que permito y esto es lo que no permito. A mí me llama la atención que menciones, yo nunca he conocido a alguien que sí piense en en prolongar la vida, aunque ya esté yo como enfermo terminal. Les digo, háganme todo, creo que eso te entendí decir de algunos pacientes, ¿verdad? Háganme todo lo que se pueda. Ay, caray, yo más bien he recibido la opinión contraria. Si ya no hay, ya no le muevas, o sea, ya déjame morir. Pero a donde voy es, hay un documento y dentro de ese documento, que es como una especie de contrato, se señala un representante. O sea, yo quiero que se haga esto y esto y esto, y designo a mi hermano tal o a mi cuñado cual o a mi abogado o a mi primo o a mi esposa o sea, alguien de mi confianza que yo espere que en el momento de que llegue a esa situación, vele porque se cumplan mis decisiones, porque luego, por ejemplo, como un enfermo de Alzheimer, que empiezo a perder mi capacidad para decidir, y mi familia, pues ya les empiezo a estorbar, y entonces, pues sí, yo sabía que quería tal cosa, pero está difícil. Entonces, que haya alguien que
no estás haciendo, y que incluso se puedan ir a los tribunales a exigir el cumplimiento, porque es un contrato. Entonces, pero bueno, falta mucho, espero que se difunda, espero que avance y el tema es pues bastante complicado. Te voy a contestar de dos maneras. La primera, en la información. A veces es tan difícil en la familia y como médicos familiares darle toda la información. Nosotros juntamos a la familia. Por ejemplo, algunos tienen 5 hijos, otros tienen 6 hijos. Les quieres explicar todo lo de la enfermedad, del manual de tips y nada más va uno, el cuidador. Cuando mucho 2. No, es que el otro no pudo venir, doctora, que porque trabaja, y el otro que porque la niña se le enfermó. O sea, te dan infinidad de pretextos, pero la verdad de las cosas es que tienes que trabajar con los que van. Y la otra, en relación al testamento de salud y a las directivas por adelantado, como le llaman en Estados Unidos, instrucciones por adelantado que están en el Distrito Federal, pues es para no irnos al encarnizamiento terapéutico, ¿sí? Es para enfermos terminales y decir, oye, yo no quiero ser puesto en un ventilador, no quiero ser alimentado por sonda, no quiero que me hagas esto, no quiero que me hagas esto otro, ¿verdad? Es para respetar las preferencias del enfermo terminal. Es un placer para mí entregar